Ah, antes de entrar más en lo más específico, vamos a definir unos términos. A veces usamos eritropoyesis y extrusión como si fuesen sinónimos, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia. Hablamos de eritroblastosis, ¿no? Para que la tengamos, generalmente una de las causas va a ser la presencia de inflamación, ¿no? Y va a ser la destrucción de los glóbulos rojos fetales, ¿verdad? Ahora, en la inmunización vamos a tener, en el caso nuestro, ¿verdad? El individuo nuestro va a ser la madre, que no tiene un antígeno dado en su glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que esta señora se expone a ese antígeno, va a pasar lo mismo que cuando nosotros nos exponemos a una bacteria, a un virus. ¿Qué va a pasar? Va a iniciar la producción de anticuerpos contra ese antígeno, ¿verdad? Entonces, los casos típicos va a ser las transfusiones cuando generalmente media es humano y la otra va a ser el embarazo. Okay. Entonces, decíamos, hablando específicamente, un individuo carece de un antígeno específico en su glóbulo rojo. Y cuando se expone a él, produce anticuerpos. Entonces, aquí en el embarazo, o sea, la señora, la forma en que se va a exponer va a ser mediante el feto, ¿verdad? La señora, pongamos el ejemplo, perdón, es RH negativo, o sea que ella carece de ese antígeno en su glóbulo rojo. Entonces, pero su esposo es RH positivo, entonces el esposo posee ese antígeno. Entonces, al salir embarazada, el feto o hereda la mamá o hereda el papá, ¿no? A menos que sea recesivo, ya lo vamos a ver. Entonces, si el feto que viene, ¿no? Heredó ese antígeno del papá, o sea que ese feto es RH positivo, ¿no? Va a ser la forma en que la señora se va a exponer, ¿verdad? Entonces, cuando existe paso de glóbulos rojos del feto a la corriente sanguínea de la madre, entonces la señora se expone ante ese antígeno, hasta ese RH positivo, y va a inducir la producción de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer esos anticuerpos? Van a ir al feto, ¿verdad? Y van a destruir los glóbulos rojos fetales. Ahora, ustedes dirán, bueno, esto generalmente va a pasar cuando la señora dé a luz, ¿sí? ¿Verdad? Que se mezclen las circulaciones, porque se supone que son circulaciones independientes. Pero vamos a ver que eso puede pasar aún durante el embarazo. Entonces, ustedes desgraciadamente no han tenido mucha oportunidad de estar en sala, pero tal vez el otro año ya o en su año de internado, que hay obligatorio, van a tener que estar presenciales, se van a dar cuenta que probablemente pasen todo su servicio social y no van a ver una señora con inmunización, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? La prevalencia, como dice la lámina, es baja, ¿no? Y cada vez se ven menos y menos casos. ¿A qué se va a deber eso? ¿No? Uno, la prevalencia de antígenos incompatibles es baja. Por ejemplo, si ustedes leyeron el tema en el libro, ahí les dice que si son caucásicos, que si son raza negra, que si son los asiáticos, ¿no?
Entonces, dependiendo de las características étnicas, va a depender el porcentaje de esa población que son RH negativos, pero en general va a andar en poblaciones mestizas como las nuestras alrededor del 15%. Por eso dice que la prevalencia es baja, ¿no? De la mujer, en este caso sería que la mujer sea negativa y el varón sea positivo, o sea, incompatibilidad. Ahora bien, de ese 15% habría que ver cuántas son mujeres, ¿no? Y de esas mujeres, cuántas se casan con un varón RH positivo. Porque puede ser que se casen también con un RH negativo y ahí no tenemos ningún problema. Ok, ¿qué más ayuda a que la prevalencia sea baja? El paso de esos antígenos y de los anticuerpos a través de la placenta es bajo, ¿verdad? Entonces, por eso no tenemos tanto. En la que es incompatibilidad de tipo, no de RH, ¿verdad? Los glóbulos rojos se eliminan rápidamente, ¿verdad? Que sean capaces de desencadenar la producción de anticuerpos, ¿verdad? Otros dos factores que ahorita lo vemos bien claramente. La antigenicidad va a ser variable. Ustedes vieron, por ejemplo, la delta que sí era muy agresiva, pero después vino el Omicron y el Omicron, la antigenicidad es increíble, ¿verdad? Entonces va a depender de eso, pero también va a depender de la respuesta inmune de la madre. Igual ahorita vieron que hay 5 personas expuestas y hay 2 y otras 3 no le dio en el contexto de que todas estén vacunadas, ¿verdad? O de que todas no estén vacunadas, porque la respuesta del huésped también influye, va a variar, ¿verdad? Se habla de que hay inmunización en alrededor del 1% de los casos y se habla de una probabilidad general de 2% de inmunización a los 6 meses de embarazo. Y lo que decíamos al inicio, la inmunización no siempre se acompaña de eritroblastosis fetal. Ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ustedes cuando se supone que en quinto ya aprendieron las normas de control básico, ¿no? Entonces, ustedes están obligados al primer contacto con la paciente embarazada a pedirle sus exámenes. Y dentro de esos exámenes va el tipo y el RH, ¿verdad? Pero fíjense bien, idealmente ustedes deberían pedir el tipo y RH no solo de la mamá, sino que también del padre. A veces es bien difícil conseguir eso, ¿verdad? Pero es necesario. Ahora, bueno, resulta que la señora, por ejemplo, es RH positivo, no tenemos mayor problema, pero en el caso de que la señora sale RH negativo o, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo, ustedes deberían exigir el tipo IRH del papá. Y si la señora no es su primer embarazo, también deben investigar el tipo de IRH de todos sus hijos, ¿verdad? Y si se le aplicó inmunoglobulina al momento del parto. Eso es parte de lo que ustedes deben interrogar en su historia clínica. Bueno, resulta que tiene una señora, la señora es RH negativo. Y el señor es positivo. ¿Verdad? Ok. Eso no es diagnóstico de isoinmunización. ¿Okay? Eso solo nos dice que hay incompatibilidad de tipo. Si la señora es O y el esposo es cualquier tipo diferente de O, ¿verdad? Entonces eso nos dice que hay, perdón, en este
incompatibilidad de RH y en incompatibilidad de tipo. Okay. O podría ser las dos cosas. Resulta que la señora es RH negativo. Entonces, tenemos incompatibilidad de tipo y de RH. Entonces, cuando nos topamos en ese caso, el siguiente paso que va a ser determinar la presencia de anticuerpos mediante el Kunz indirecto a la madre. ¿Qué estamos buscando? A ver si la señora ya es capaz de producir anticuerpos. ¿No? Y entonces, ¿qué debemos pedir? Porque a veces nosotros le ponemos en la orden Kunz indirecto y generalmente los laboratorios nos reportan positivo o negativo. Eso es una utilidad parcial. Idealmente debería reportarnos el tipo de inmunoglobulina, o sea, positivo significa que hay anticuerpos, ok. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es ese anticuerpo? ¿Es IgG o es IgM? Ok, importantísimo. Y lo otro, la titulación, los niveles de anticuerpos. ¿Por qué es importante? Vean esta aseveración. Solo los IgG son capaces de cruzar la placenta. Entonces, si el Kunz me reporta IgM, no es que no pueden haber problemas, pero durante el embarazo, la probabilidad de que tengamos problemas es casi nula, ¿no? Y el problema real, o más específico, grave, es el embarazo, porque cuando ustedes tienen el recién nacido, y bien es cierto, nadie quiere ver un recién nacido enfermo, ni es fácil, ni para el médico ni para la familia, pero ustedes tienen al recién nacido ahí, lo pueden tocar, lo pueden canalizar, le pueden pasar medicamentos, ¿verdad? Pero si está embarazada, el acceso al feto y el manejo es mucho más complicado. Entonces, por eso se nos mueren los bebés inútiles. Ok, y lo otro es el tipo, ¿verdad? Hay un término importantísimo que es el título crítico, que va a ser al nivel de anticuerpos al que se produce anemia hemolítica fetal. ¿No? Es decir, que empiezan los anticuerpos a destruir los glóbulos rojos fetales. Y eso va a ser entre 1 y 8 y 1 en 32. Y para la inmunización por RH va a ser después de 1. Entonces, si ese título, si ese Kunz les reporta positivo, anticuerpos IgM y 1 en 8, ¿verdad? Ni es título crítico, ni nos va a producir problemas en el embarazo. Puede ser que hayan en recién nacido, pero en el embarazo no. Ahora, si les dice que es una IgG y que tiene 1 en 32, es grave, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de las dos antes de meternos en lo importante. A mí no me interesa que ustedes sepan cuántos tipos sanguíneos hay, que si son, que si el Duffy, que si el Kelly, que si el... O sea, ustedes no van a trabajar de microbiólogos, no van a hacer ese clase de trabajo. Lo importante es que ustedes, cuando den control prenatal, número 1, sepan identificar la incompatibilidad, ¿verdad?, en la pareja. Después sepan identificar o investigar si hay inmunización. Es decir, esa madre ya es capaz de producir anticuerpos. Y número 3, sepan tratar de prevenir la inmunización. ¿Verdad? Y el manejo, como ya van a ver, ya eso es otro rollo, ¿verdad? Ya es de su especialidad y de procedimientos serios y complicados. Pero en la medida en que ustedes hagan eso bien, no vamos a tener pacientes a las que hayan que hacer los procedimientos complicados, porque simple y sencillamente la prevalencia cada vez va a ser más baja porque estamos haciendo buena prevención, ¿verdad? Entonces, cuando hay incompatibilidad anti-D, ¿verdad? Ya dijimos que la mamá va a ser RH o D negativo y ABO compatible, ¿verdad? Cuando es así,
la inmunización es de un 16%. Puede ser ABO incompatible también, ya dijimos, ahí la cosa se complica más porque van a haber problemas en el embarazo y problemas en el recién nacido. Entonces, de ese 16%, 2% de las embarazadas ya van a estar inmunizadas al momento del parto, ¿verdad? Porque la idea que siempre tenemos es que va a ser en el segundo embarazo y que es por el parto, ¿verdad? Porque en el parto se mezclaron las circulaciones. Pero fíjense bien, ya vamos a ver más adelante cuándo pasa esto y qué es lo que vamos a hacer. 7% tienen anticuerpos 6 meses después del parto y 7% ya va a estar permanentemente sensibilizada. Es decir, con cada embarazo ya ella ya va a ser capaz de producir anticuerpos si el feto que viene es RH positivo. Ok. La incompatibilidad de tipo, si se fijan, es la causa más frecuente de anemia hemolítica en los recién nacidos, ¿verdad? No en el embarazo. Y de todos los nacidos, ¿verdad? De parejas incompatibles, del 20% nacidos, tienen incompatibilidad de ADO, pero si se fijan, solo el 5% tienen manifestación y generalmente van a ser leves, ¿verdad? Entonces, a la que más le tenemos a la incompatibilidad de RH. Entonces, ¿cuándo van a decir ustedes que tienen una incompatibilidad de tipo? ¿Qué criterios necesitan? Entonces, habíamos dicho que la mamá sea O y el papá, ¿verdad? Sea cualquier tipo diferente de O, ¿verdad? Y ella es O con anticuerpos demostrables en el suero mediante el CUMS positivo, ¿verdad? Anti-B o anti-A. Entonces, el papá es positivo, el feto también tiene que ser, perdón, el papá es AB o AB, diferente de O, entonces el feto también debe tener las mismas características del padre. Si ustedes tienen una mamá O y un feto O, no hay ningún problema, ¿verdad? El problema es que sea igual que el papá, diferente de la madre. Generalmente van a presentar ictericia en los primeros momentos del embarazo, generalmente en las primeras 24 horas. ¿Verdad? Si es por sexo, si es por otra patología, generalmente va a ser más tardía. Puede ser que tengan grados variables de anemia, eritroblastosis, ¿verdad? Y ustedes excluyeron o cualquier otra causa de hemolysis, ¿verdad? Porque, como les decía, por ejemplo, un recién nacido, si está séptico, puede hemolizar, ¿ok? O desgraciadamente heredó una anemia rara y hemolítica de la madre, ¿verdad? Pero ustedes no demuestran que hay hemólisis, que hay eritroblastosis en el feto, ¿verdad? Que son incompatibles y no hay otra causa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las dos? La ABO se puede dar desde el primer embarazo, ¿sí? Si ustedes leyeron el libro, ahí dice que a veces que hay ciertas infecciones en la madre que son capaces de inducir anticuerpos y que esas infecciones comparten ciertos grupos polisacáridos con el glóbulo rojo antigénico, es decir, el A, el B, el AB, ¿verdad? Entonces que la señora como que ya tiene capacidad de producir anticuerpos porque se parecen bastante, ¿verdad? Entonces puede ser que se presente en el primer embarazo. En esta CDE, el que nos importa es el DEVA, el RH, ¿verdad? Es rarísimo. Generalmente se nos va a presentar en el segundo embarazo en adelante.
Los anticuerpos en la ABO van a ser IgM. Y ya dijimos que los IgM no atraviesan la placenta, entonces aunque esta pareja es incompatible, no espero problemas en el embarazo, ya los espero en el recién nacido. En cambio, por RH, los anticuerpos son IgG y son capaces de atravesar la placenta. Entonces, voy a tener problemas en el feto, ¿verdad? Los glóbulos rojos fetales tienen menos sitios antigénicos. Entonces, si son menos antigénicos, tienen menor capacidad de producir o inducir o desencadenar la producción de anticuerpos en el ABO. ¿Okay? En cambio, en la RH es muy antigénico. Generalmente, ya habíamos dicho, la enfermedad es leve, ¿verdad? Un poco de ictericia, un poco de hemólisis, y van a hacer esos recién nacidos que ustedes ven, que están con una cinta negra en los ojitos y en fototerapia. Algunos les hacen exsanguinotransfusión, pero generalmente es leve. En la RH generalmente va a ir de moderado a grave y con cada embarazo va a ser peor, ¿verdad? En la ABO generalmente no van a tener eritroblastosis, en la RH bien frecuente. La ABO se le puede presentar en embarazos sucesivos siempre y cuando otra vez sean incompatibles, siga siendo la señora O y el feto cualquiera diferente de O, ¿verdad? Y en la RH, en cada embarazo va a ser más grave y los problemas van a ir apareciendo más tempranamente en el embarazo. Y si son más tempranos, acuérdense, nos agrega los riesgos de la prematurez. Esto no. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inmunización en el embarazo? ¿Verdad? No sé por qué aquí se mueven la hemólisis, que es lo que más nos preocupa. ¿Ah? El hidrofetal, que va a ser una frecuencia de la hemólisis. La hiperbilirubinemia va a ser consecuencia de la hemólisis. El problema con la hiperbilirubinemia es que, si se recuerdan, si ya llevaron pediatría, los pigmentos biliares se depositan en los ganglios basales del cerebro, ¿verdad? Y producen lo que es el clícter, y luego viene daño cerebral severo, parálisis cerebral, ¿verdad? Y vamos a tener mortalidad perinatal, ¿verdad? Por ejemplo, en la de tipo, difícilmente, ¿verdad? Generalmente el problema va a ser neonatal y leve, pero en la RH se nos puede morir en el embarazo, ¿verdad? Y el hecho de que nazca y nazca vivo no significa que ya no se murió, ¿verdad? Porque es un feto anémico, ¿verdad? Por la anemia entra en insuficiencia cardíaca y tiene un montón de problemas, o sea que pueden nacer y morirse en el periodo neonatal, ¿verdad? Tener muerte neonatal. Y se ha hablado también de que no hay mayor frecuencia de preeclampsia, porque acuérdense que el origen de la preeclampsia es la placenta. Y en estos casos hay edema o placentomegalia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas pacientes? ¿Verdad? En aquella pareja que ustedes le mandaron a hacer el tipo y el RH, resulta que ella es negativa y él es positivo. ¿Sí? Y ella no ha tenido inmunización ni nada. Entonces, le piden el KUNS. Ok, el KUNS le sale por debajo del valor crítico. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir repitiendo el KUNS cada 4 semanas.
¿Ok? Y mientras se mantenga ahí, ustedes siguen monitoreando. Ahora, cuando ese valor crítico, ese título supera el valor crítico, es decir, arriba de 1,16, ya no tiene sentido, porque ustedes ya saben que ahí ya está el feto en eritroblastosis, ¿verdad? Y en hemólisis, que sigan haciéndolo, ¿verdad? Ya no se repite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos vamos a pasar a estas medidas que ya vamos a ver, ¿verdad? Vigilamos la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, podemos medir bilirrubina en líquido amniótico o podemos hacer un monitoreo fetal, ¿vale? Antes de eso, ¿verdad? Sería de suma utilidad que nosotros pudiésemos hacer una valoración o determinación del riesgo fetal. Eso nos ayudaría un montón, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Determinando la sigosidad paterna, ¿verdad? Valoración del antígeno fetal mediante amniocentesis, que significa que yo extraigo, póngale 20 cc de líquido mediante expulsión del abdomen y los mando a estudiar, y entonces ahí me van a mandar a decir el tipo y el RH, ¿verdad? Del feto. No podemos, ¿verdad? No, y a veces no se justifica la función. Ahora, tipo IRH del feto en células fetales del suelo materno. La primera técnica que logró esto se llama técnica de Fitch, ¿verdad? Y demostró que en la circulación materna circulaban células fetales. Es decir, que así como ustedes mandan a hacer el hemograma, yo podría sacar una muestra de ahí del bracito de sangre y mandarlo, y como hay células fetales circulando, podrían determinarme el tipo IRH del feto. ¿Ok? Se puede aquí, sí, ya hay una empresa, no sé si se llama Panorama o se llama Genética, acá que está en los Procel, ¿verdad? Que lo hace, que además de eso, les dice el sexo y les dice si hay síndrome de Down, si hay de lesiones, si hay todo eso, ¿no? Pero generalmente oscila ahí, por lo menos creo, alrededor de $600. ¿Nuestras pacientes pueden pagar eso? No, ¿verdad? Entonces, porque eso nos serviría hasta para la consejería fetal, determinar la sigosidad paterna. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de en genética, ¿verdad? Esta va a ser la mamá, este va a ser el papá. Entonces, la mamá, estos son los dos locus, si se acuerdan. Y cuando está ausente, se representa con D pequeño. Entonces, la señora es RH negativo, entonces va a ser así. El papá resulta que es RH positivo y es dominante. Entonces, se fija, todos sus hijos van a ser RH positivo. ¿Sí? Si yo puedo hacer esto y tengo una señora que ya tuvo 2 óvulos, ¿verdad? Y yo determino esto, yo le puedo decir con toda la certeza a la señora, mi señora ya no se embaraza, que todos sus hijos van a ser RH positivos y en todos los embarazos le va a pasar lo mismo, ¿ok? Ahora, si el esposo fuera recesivo, entonces, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Este sería acá, pero este sería acá. ¿Sí? O sea que él es positivo, pero es recesivo.
O sea que el 50% de los hijos de esta pareja van a ser positivos y el 50% van a ser negativos, ¿verdad? Entonces, este dato podría ayudarme en la consejería y explicarle a ustedes si, ¿verdad?, si corre el riesgo. Cabe la posibilidad, tiene un 50 y un 50% de riesgo, ¿verdad? Entonces, volvemos al seguimiento. Ustedes ya terminaron que es incompatible, ya hicieron el FUNS mientras siga saliendo bajo del valor crítico, van haciendo controles cada 4 semanas. Entonces, cuando esos controles salen por arriba del valor crítico, entonces vimos que nos quedaban esas 3 medidas. Entonces vamos a hacer el monitoreo, ¿verdad? Es una de las medidas, es sencilla, accesible. Si no saben cómo se hace, ahí en la parte de la sala de patológico está la sala de monitoreo fetal, ¿verdad? Entonces le colocan un Doppler a la señora para monitorizar la frecuencia cardíaca y en el fondo un tocómetro para monitorizar la dinámica, ¿verdad? Y se registra en un papel la frecuencia cardíaca. Existe lo que se llama amplitud o variabilidad, y es la diferencia entre un latido y otro. Ustedes en el registro van a ver que no es igual, ¿verdad? Ese registro va así. Generalmente entre un latido y latido hay una diferencia de 5 a 15, ¿verdad? ¿Ok? Y abajo están las contracciones. Y si el feto se mueve, el corazoncito se acelera, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿verdad? Y es fácil de hacerlo y no representa mayor problema. Ahora, cuando el feto está en riesgo inminente de muerte, es una anemia severa, hace tiempo que ya está en eritroblastosis, probablemente es hidrópico, entonces estos son dos registros diferentes. Ustedes ven la variabilidad o la amplitud se pierde en vez de ir a cero. Ustedes ven, es como una línea, ¿sí? A eso se le llama patrón o trazado sinusoidal, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un monitoreo de eso es riesgo inminente de muerte inútil, ¿verdad? Y ustedes no pueden saber en qué momento, o sea, decir lo voy a operar mañana, o voy a esperar 2 días mientras le induzco madurez, no, ¿verdad? Eso ustedes no tienen como una ventana de tiempo para tomar decisiones. El otro método era el seguimiento de la arteria cerebral media, ¿verdad? El Doppler existe hace un montón de tiempo, no es nada nuevo. Pero el descubrimiento de que se podía usar para medir indirectamente el grado de anemia sí es más reciente. Previo a eso solo teníamos el monitoreo de la determinación de bilirrubinas en el líquido amniótico, ¿vale? Entonces por eso le dice que ha venido a sustituir a la amniocentesis y la medición de bilirrubinas en líquido para determinar la anemia fetal, ¿vale? Yo ya estoy como estratosférico, pero no es nada del otro mundo. Se mide la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, ¿vale? No sé si alguno ha visto hacer un Doppler, uno se coloca en la cabecita, en el plano donde mide el biparietal, se hace un poquito más hacia abajo, hacia el quiasma, y ahí está el polígono de Wills, ¿verdad? Y entonces solo pone un botoncito, que es el Doppler pulsado, y lo coloca en la cerebral media, y les hace un trazado de la velocidad de esa arteria, ¿verdad? Entonces, y ese valor se lleva ahí a programas computacionales específicos y hay tablas, ¿verdad? Y hay valores para cada semana gestacional. Entonces, si ese valor es mayor de 1.5 múltiplo,
de la mediana, eso nos dice que ese feto está con una anemia ya de moderada a grave. Si se mantiene normal, entonces igual, voy haciendo seguimiento mientras se mantenga normal. Si se fijan, la sensibilidad es de un 100% y los falsos positivos de un 12%, ¿verdad? Es accesible, sí, sin riesgos. Ahí está el ultrasonido, lo único que necesita es una persona capacitada. Y lo otro es la espectrofotometría del líquido amniótico, ¿verdad? Que necesitamos hacer una punción, una amniocentesis y extraer una muestra de líquido amniótico, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es un análisis del líquido amniótico para medir las concentraciones de bilirrubina y con eso hacemos un cálculo de la hemólisis y una valoración indirecta del grado de anemia, ¿verdad? Porque a mayor bilirrubina, mayor hemólisis, mayor grado de destrucción del glóbulo rojo, ¿verdad? Este señor la propuso entre 27 y 42 semanas, ¿verdad? Luego más recientemente apareció Quinnan y dijo que la podíamos hacer a partir de las 14 semanas. En la siguiente clase que tengamos, vamos a ver que a las 14 semanas la cantidad de líquido es ínfima, ¿verdad? Y hacer una punción de abdomen para caer justo en una bolsa de líquido amniótico es complicado y podemos al revés producir riesgo, ¿verdad? Entonces, generalmente se sigue respetando lo que decía Lili. Entonces se saca la muestra, se manda a medir los niveles de bilirrubina y se lleva una tabla. Ustedes se fijan, acá están las semanas y acá están los niveles, ¿verdad? Entonces imagínense que la señora tiene 30 semanas y le sale un nivel de 0.2, ¿verdad? Entonces les cae en esa zona y significa que no está afectado o que es un feto RH negativo, ¿verdad? Y luego van subiendo hasta que llegan a esta zona 3, ¿verdad? Y aquí el riesgo de muerte, si yo le hago a esta señora un monitoreo, pues probablemente sea aquel patrón ominoso que vino, ¿verdad? Y entre más arriba vayan, más mayor es el riesgo, ¿verdad? Pero como les digo, ahora con el Doppler de la arteria cerebral media cada vez se hace menos. Entonces dijimos que los efectos en el embarazo era la hemólisis, ya vimos cómo detectarla y la anemia, pero otra cosa importante es el hidrox. El hidrox o hidropesía fetal va a ser la acumulación anormal de líquido en dos o más áreas del cuerpo, ¿verdad? Que puede ser ascitis, más derrame pleural o derrame cervical o derrame más anasal, ¿verdad? Ese espejito que está así como esos pacientes con insuficiencia cardíaca. Están todos reumatizados, todos los que ya llevaron pediatría, los que tienen guachichotos, que están hinchaditos todos. Ahora, no todo el hidrox va a ser por inmunización, ¿verdad? Que sería el inmunitario. También tenemos causas no inmunes de hidrox, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahorita es la inmune, ¿verdad? Por eritroblastosis o destrucción de glóbulos. ¿Verdad? Hay incompetencia, la mamá produce los anticuerpos, empieza a destruir los glóbulos rojos del feto inútero. Entonces, ¿qué va a pasar con el feto? ¿Verdad? Si le están destruyendo los glóbulos rojos, va a empezar a hacer una anemia que cada vez va a ser más grave, ¿verdad? Y como efecto de la anemia, entonces vamos a tener que cardiomegalia e inclusive llega a insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca lo va a llevar a acumular líquido y al hidrox, ¿verdad? Puede haber hemorragia en los pulmones, va a haber edema de placenta, ¿verdad? Es una de las medidas que uno toma cuando se encuentra con un hidrox. Hay visceromegalia, ¿verdad? Se agranda el vaso, se agranda el páncreas, hay presencia de hidrotórax y
es bien frecuente que encontremos polidrama, ¿no? Entonces, en estos pacientes, otra cosa importante en el control, que no nos va a controlar directamente el grado de anemia, pero sí de forma indirecta, es un buen ultrasonido, buscando la presencia de híbridos, de placentomegalia, de visceromegalia. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí esta cabecita. Si ustedes se fijan, aquí alrededor hay un halo, ¿verdad? Ahí. Entre el cuero cabelludo y el cráneo. Todo eso es edema de cabeza, ¿verdad? O de calota. Ese es un feto hidrópico. Miran acá, esta es la misma fotito de allá, edema en la cabeza. Si se fijan acá, acá es la pancita, esta es la piel. Todo esto es líquido debajo de la piel. ¿Sí? Si se fijan aquí, estos son los pulmoncitos. ¿Ok? Este es el corazón y si se fijan aquí, entre las dos capitas del corazón, ahí hay líquido, hay derrame pericárdico, ¿no? Y este es derrame pleural, ¿no? Este que está ahí. Entonces, todo esto nos habla de un grado de anemia severa. Este es abdomen. ¿No? Otra vez, piel, y hay edema en la piel. Y ya en cavidad, ustedes ven acá líquido, ¿no? Que es así. ¿no? El feto progresivamente va acumulando líquido. Aquí dice parvovirus, pues parvovirus es una de las causas no autoinmunitarias de hídrox. Si fijan, ese recién nacido es un óbito, se murió, y ven, es un bebé a término, ¿no? Si les llama la atención, ustedes ven el diámetro del abdomen, bueno, la circulación colateral probablemente tenía citis, visceromegalia, ven, hay edema en los testículos, en el escroto, ¿no? Hay edema del cordón, ¿no? Y falleció un bebé que por lo demás es completamente sano, ¿no? Y murió en insuficiencia cardíaca dentro del útero. Estas fotitos se las pongo para que recuerden lo de la placentomegalia. Se fijan, miren, la placenta casi es igual al tamaño del feto, ¿no? Igual es el feto que se ubicó. Esta fotito, este es un óbito viejo, si se fijan, ya tiene celestena, ¿no? Vean el perímetro abdominal, increíble, ¿no? Y esto, no sé si les llama la atención, si ven esa forma de la cabecita, ¿no? Que se le llama el signo del casco, o lo escuchaban los alemanes, de la SS, queda como redondito. ¿Vale? Si yo veo este feto por ultrasonido, voy a ver aquella cabecita con un montón de líquido alrededor, ¿verdad? Entonces, edema de la calota. En cambio, si se fijan, está hidrópico, sí, ¿verdad? Pero tiene ciertas características que nos dicen que es otro tipo de hidrópico. Si se fijan, hay aumento del perímetro abdominal, hay edema de los miembros, pero, por ejemplo, no sé si le llama la atención, estos bracitos y estas piernitas no son acordes al tamaño del feto. Hay acortamiento de extremidades. Esta es la orejita. ¿Verdad? Si yo trazo una línea ahí con los ojos, van a ver que son orejas de baja implantación. Y lo más importante es esto, que parece estos almohadones de viajar alrededor del cuello, ¿verdad? Esto se llama
higroma quístico. Y cuando hago el ultrasonido entre las 11 y las 14 semanas, se ve como un panal de abeja, un montón de burbujitas alrededor del cuello. Bueno, y ese es como un edema alrededor del cuello tabicado. ¿Y eso qué me está diciendo? Ese feto es hidrópico, sí, pero no es por tipo IRH, ¿sí? Es un hidrops no inmune y que se va a deber a alteraciones cromosómicas, ¿sí? Sí. Entonces, cuando se debe a RH, los fetos tienen muy mal pronóstico. Ustedes se fijan, el 90% de los casos de hidrops son no inmunes, o sea que solo tenemos un 10% que son por inmunización, ¿verdad? Y representa uno de cada 1.500 embarazos y con una sobrevida del 50%, ¿verdad? O sea, a pesar de que tiene todo eso que vimos, muchos sobreviven. Ahora, con retraso mental, con cardiopatías, con un montón de complicaciones, ¿verdad? Pero la sobrevida es de alrededor del 50%. En cambio, ya vamos a ver más adelante, los que son de origen inmune tienen una sobrevida pésima. Entonces, solo para hacer énfasis, los anticuerpos destruyen los glóbulos rojos, empieza la hemólisis y empieza la anemia progresiva. El feto es un ser súper inteligente, se defiende, entonces empieza a tomar medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Hay hiperplasia de los glóbulos rojos en médula ósea, empieza a buscar, bueno, ya me quedé sin glóbulos rojos, voy a buscar dónde más los produzco y se va a hígado y a vaso y empieza hematopoiesis extramedular. Como consecuencia, entonces va a entrar en insuficiencia hepática, ¿verdad? Entonces, en el libro le dicen, como siempre, ¿va? En tal hospital han demostrado esto, que no sé cuál, y le dan un montón de valores. Pero generalmente, cuando ustedes ya ven todo esto, es una anemia severísima por abajo de 3.8 gramos por 100 ml. Entonces, ¿qué otras respuestas van a haber? Aumenta la permeabilidad capilar y entonces eso hace que haya fuga de líquido tercer espacio. Obvio, ya lo habíamos dicho, entra en insuficiencia cardíaca. La eritropoiesis lleva insuficiencia hepática, pero también lleva hipertensión portal secundaria. Entonces, ya no producimos proteínas por disfunción hepática, entonces va a haber descenso de la presión coloidosmótica. ¿Y qué hace la presión coloidosmótica? Mantiene el líquido dentro de los vasos. Entonces, todos estos factores favorecen la presencia de hidrops, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ya con ese feto que está hidrópico y que está severamente afectado? Es importante tomar en cuenta la edad gestacional, ¿sí? Yo ya tengo 34 semanas, ya le puse inductores, estoy en un hospital con una buena unidad de cuidados intensivos neonatales. No tiene sentido que lo siga exponiendo al riesgo, lo evacúo. Ahora, el problema es cuando tenemos 32 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, una medida puede ser que, ¿verdad? Transfundirlo, igual que transfundimos a un adulto, ¿verdad? Para eso, generalmente, tenemos que tener hematócritos abajo de 30. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo con guías por ultrasonido, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer?
cateterizar la vena umbilical, ¿verdad? Una vez que se cateteriza la vena umbilical, entonces se produce la transfusión. Si son embarazos muy chiquitos, es bien difícil, entonces la transfusión se hace a la cavidad peritoneal, ¿verdad? ¿Qué transfundimos? Glóbulos rojos o negativos, ¿verdad? De la que le hicieron radiados, que le hicieron todas las pruebas, VIH, citomegalovirus, para todo, ¿verdad? Y se pone un relajante a la mamá, que generalmente es el furonio, ¿verdad? Y realmente no busco dormir a la mamá o relajar a la mamá, sino al feto, para que no se esté moviendo y así evitar problemas, ¿verdad? Ya esto de volúmenes a transfundir ya no les corresponde, pero lo importante sí es una medida extrema y que no está libre de riesgos, pero ya, ya lo transfundí, que bueno, ya. No, ¿verdad? Porque el hematócrito disminuye 1% al día, ¿verdad? Entonces, no es que ya lo hice y ya, ¿verdad? Lo único que estamos tratando es de ganar tiempo, ¿verdad? Y muchas veces, como les decía, ¿verdad? No es que el feto nació bien, qué bonito, ya nacen igual. El que sobrevive nace súper delicado y que va a necesitar exsanguinotransfusiones, y plasmaferesis y fototerapia y un montón de cosas en la vida neonatal. Esto solo es para ilustrarles. Embarazo grande, se entra y ustedes saben, tiene dos arterias y una vena, y la vena es de calibre grueso, entonces se cateteriza, ¿verdad? Y si es un embarazo chiquito, se hace a la cavidad. Entonces, el chiste es que no lleguemos a eso, ¿sí? Entonces, yo les decía, cuando ese hidrops es por causa inmunitaria, a diferencia del otro que es Down, que es Klinefelter, todo lo que ustedes quieran, y que probablemente va a tener una pésima vida, pero sobreviven más, ¿vale? Los que son por inmunización, la sobrevida solo es de un 10%. ¿Vale? O sea que cuando estamos ante eso, realmente el riesgo de muerte inmútero del feto es real y es alta la probabilidad. Entonces, ¿qué espera uno de ustedes? Que le manden a hacer el tipo IRH, que cuando identifiquen la incompatibilidad manden a hacer el CUMS, ¿verdad? Y si no estáis inmunizada, si estáis inmunizada, el CUMS sale positivo, ya no les corresponde. Derivenla a un hospital idealmente con su especialidad. Pero si no, si el CUMS le sale negativo, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a prevenir, vamos a usar la inmunoglobulina anti-B. ¿Vale? Está demostrado que el uso de esta reduce el riesgo a menos del 0.2%. El mecanismo exacto, ustedes leen el libro, ahí dan un montón de teorías, pero entonces, llega la señora, le hago tipo IRH, son incompatibles, ella es negativa, él es positivo, entonces le hago el CUMS. El CUMS está negativo, ok, me quedo tranquilo. Cuando llego cerca de las 28 semanas, vuelvo a repetir el CUMS, ok, me vuelve a salir negativo, entonces, ¿qué hago? Le voy a administrar la inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas. Si ustedes se fijan, se reduce más el riesgo. Ok, y de ahí espero el parto, ¿no? Entonces, en el parto, ya dio a luz, ¿qué necesito? Lo primero que debo hacer es ver qué tipo es el ahora recién nacido, ¿verdad? Resulta que el recién nacido es RH negativo, ya no necesito nada. Ok,
pero es RH positivo, entonces le hago un PUM nuevamente a la mamá para ver que de las 28 a las 40, por ejemplo, no se inmunizó y no tiene anticuerpos. Entonces, el feto positivo, el PUM materno negativo, entonces le vuelvo a aplicar la inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas del parto. Entonces, no se llama, generalmente dice, la Rogan. La Rogan es un nombre comercial. Para el medicamento es inmunoglobulina anti-D. Está el Rogan, está el Inmunoro, hay varios nombres comerciales, pero es lo mismo y dependiendo de cuál sea, pueden ser de 300 microgramos o 1500 unidades, ¿verdad? Esas son las dosis. Y se supone que esa cantidad de medicamento neutraliza el paso de 30 ml de sangre fetal a la circulación materna o de 15 ml de glóbulos rojos, ¿verdad? Si lo administramos en las primeras 72 horas. Entonces, se supone que cuando se dé el parto, ¿verdad? Ahí en el momento del parto puede haber esa combinación de circulaciones, entonces yo estoy evitando eso. Okay. Por eso, ustedes van a leer ahí que cuando tienen un parto RH, de madre RH negativa, deben hacer ciertas modificaciones. Cuando reciben el feto, ¿verdad? Debemos ponerlo por debajo del nivel de la madre. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pasen glóbulos rojos del feto a la mamá. Se lo pongo hacia abajo para que al revés pasen glóbulos rojos de la mamá al feto. A la hora de pinzar el cordón, no coloco 2 pinzas, coloco una, obvio la que se va con el feto. Pongo uno, corto sobre la pinza y el feto se va con su cordón pinzadito y el cordón queda sin pinza y lo dejo que un momento para que en el supuesto de que hubiese pasado sangre fetal salga, ¿verdad? Y lo pinzo, ¿verdad? No la van a dejar el cordón sin pinzar. Ok, bueno. Miramos al principio que había un 2% de las pacientes que ya estaban sensibilizadas al momento del parto. Entonces uno dice, ¿y qué pasó en esas pacientes? ¿Cuándo se mezclaron las circulaciones? ¿Verdad? Ok, ¿dónde está la respuesta? En estas pacientes puede pasar. Cuando llega esa señora con aquel sangrado, cuando sangra es porque el saquito, ¿verdad? En primer trimestre o un poco más adelante, se desprendió la residua del miometrio. Entonces, en esos desprendimientos, ahí hay mezcla de sangre, ¿verdad? Las señoras que tienen ectópicos, que tienen molas, que les hacemos legrado, ¿verdad? Rara vez se le pregunta a una señora de un legrado su tipo de sangre. Y la alegramos. Cuando alegramos metemos una cuchilla y rompemos vasos desiguales y rompemos vasos maternos y ahí combinamos circulación, ¿verdad? Entonces, allí puede ser o una señora con un trauma abdominal, ahora es bien frecuente, ¿verdad? Les encanta andar en moto. Entonces ahí tienen desprendimientos chiquitos de placenta y ahí se mezclan las circulaciones. Entonces, en esas pacientes ustedes también están obligados a hacer la prevención y colocar la inmunoglobulina anti-D. Solo que en estas señoras, ¿verdad? Vamos a colocar la mitad de la dosis, vamos 150 o 750,000, si tiene menos de 12 semanas, o la dosis completa si tiene más de 12 semanas. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Todo claro, doctora. Bueno, joven, entonces creo que nos vemos la otra semana, ¿no? La siguiente, creo.